Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Frías y bienvenidos a la clase de Fundaciones 1 de la carrera de Ingeniería Civil. Comencemos. Fundaciones 1 es una materia que tiene por objetivo principal que el profesional competente sea capaz de diseñar fundaciones superficiales para construir estructuras más resistentes que puedan transmitir las cargas solicitadas de la superestructura hacia el terreno. Esto con ayuda de normas nacionales e internacionales y con verificaciones de programas especializados. Contenido de la asignatura. La asignatura se dividirá en 5 unidades. Unidad 1, Fundamentos de la Ingeniería de Fundaciones. Unidad 2, Zapatas aisladas. Unidad 3, Zapatas combinadas. Unidad 4, Vigas de fundación. Unidad 5, Losas de fundación. Ahora veremos el desarrollo en la clase de la unidad 1, que es Fundamentos de la Ingeniería de Fundaciones, específicamente el tema Capacidad de carga última para fundaciones superficiales. Estructura de la clase. La estructura de la clase estará definida por 3 fases o 3 partes, que es el inicio, el desarrollo y la finalización. Y cada una de estas partes tienen diferentes fases que la estructuran, desarrollando una clase didáctica constructivista e interconectada. Inicio. En primera parte haremos la presentación de propósitos, donde el docente presentará los propósitos que sean requeridos o los propósitos de la asignatura, la unidad y el tema, para que el estudiante pueda comprender por qué se deben llevar estos conocimientos futuros en la asignatura. Presentación de propósitos. En la materia de Fundaciones 1 es una materia muy importante el tema de capacidad de carga última en terreno. ¿Por qué? Porque esta capacidad última es la que me determina la resistencia y la capacidad que tiene el suelo de resistir. Es decir, que mi terreno o mi fundación va a estar definida directamente por ese factor. Si mi terreno resiste muy poco, pues mi fundación será más grande. Si mi terreno resiste mucho, tiene buena resistencia, pues mi fundación será más pequeña, ¿no? El área, para que pueda esta área distribuir mediante el terreno todas las cargas solicitadas de la estructura. Es decir, para que la reacción del terreno pues, pueda generarse una distribución más uniforme. Motivación. Esta parte de la clase lo que vamos a hacer es ver un video, el docente presentará un video, donde el estudiante podrá ver el video, reflexionar, comprender, analizar sobre las fallas que existen, sobre qué errores se pueden producir al diseñar mal. Bueno, el error más garrafal es el colapso, ¿no? Que es el resultado de los diferentes errores de diseño que tienen las fundaciones, el colapso de las estructuras. Y también podrá el estudiante comprender y proponer, tal vez, algunas soluciones para ese tipo de fallas, ¿no? El docente, pues a modo de debate, despejará las dudas, preguntará qué preguntas tienen, qué les aparece el video, qué tipos de fallas, por qué puede fallar el terreno, por qué puede fallar una zapata, etcétera, etcétera, etcétera. A partir entonces de estos debates, de esas conversaciones con el docente y estudiantes, esta actividad pues se va a realizar este debate con un registro de observación. Seguimos en la parte de inicio, recuperación de conocimientos previos, donde el estudiante pues, preguntará y generará una lluvia de ideas, ¿no?, sobre lo que son los parámetros geomecánicos, sobre lo que son los datos necesarios para poder calcular todo lo que se ha llevado en las materias anteriores a la asignatura, para poder calcular la capacidad de carga que tiene el suelo, ¿no? A partir de estos datos, ¿no?, con estos resultados. Contrastación de conocimientos previos de nuevos contenidos. Entonces, en esta parte el docente explicará a modo de clase magistral los diferentes métodos que tenemos, ¿no?, o existen más utilizados para poder calcular lo que es la capacidad de apoyo. Entonces es muy importante que en esta zona
el estudiante conceptualice y explique de manera correcta los temarios. Entonces, a modo de aplicar esta parte, vamos a desarrollar un método que es el método de Terzaghi para determinar la capacidad de carga última para fundaciones superficiales. Comencemos. El método de Terzaghi ha sido desarrollado en 1943, donde una de las particularidades del Terzaghi, de este método, son las zonas de falla que propone, ¿no?, el método de Terzaghi. Sin embargo, el método de Terzaghi no contempla lo que es la carga o el factor de profundidad que sí se ve en otros métodos, ¿no? Aparte del método de Terzaghi existen otros métodos, como por ejemplo el método de Meyerhof, el método de Hansen, el método de Bessick, que son también métodos, o de Skepton, que son métodos también que nos ayudan a determinar la capacidad de carga del terreno. Entonces, dentro de esta metodología de Terzaghi existen fórmulas de profundidad, fórmulas de profundidad, de capacidad y de forma, ¿no?, donde Terzaghi toma la profundidad, el factor de profundidad igual a 1 o no lo considera. Bueno, entonces estas fórmulas están definidas, los factores de capacidad, directamente relacionadas con el ángulo de fricción, ¿no? También existen dos fórmulas, podemos ver acá que existen dos fórmulas, y esas fórmulas pues es el Q asterisco efectivo y el Q asterisco último, donde se refiere al tipo de suelo que estamos trabajando. Es decir, el Q último efectivo se va a referir a suelos granulares, suelos gruesos, ¿no?, con poca presencia de cohesión, y los Q últimos totales pues son para suelos más arcillas, limos, ¿no?, suelos con cohesión o suelos no drenados, ¿no?, donde N es el factor de capacidad, S es el factor de forma y D es el factor de profundidad. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta metodología. Dice calcular la máxima presión segura de apoyo utilizando el método de Terzaghi para un factor de seguridad de 1.8 sobre la presión neta a nivel de fundación para los datos de la siguiente figura. Tenemos entonces nuestra figura, nuestra fundación, que tiene dimensiones 3 metros de base y longitud de 5 metros. Niveles freáticos en condición inicial a nivel de terreno, o sea, a nivel superficial, y la condición final del nivel freático, nivel de agua, que está a 2 metros de profundidad. El nivel de fundación, o el nivel donde está fundada nuestra zapata, está a 5 metros de profundidad. Los datos, tenemos datos de cada estrato, del gamma, o sea, del peso específico del suelo, de la cohesión del suelo y el ángulo de fricción de cada estrato. Es importante mencionar algo, que los datos que vamos a utilizar para determinar los factores de capacidad deben ser los datos donde se está apoyando nuestra fundación. Entonces no podemos nosotros utilizar factores o ángulos de fricción de estratos que están por encima de donde se apoya nuestra base de la fundación, porque es en nuestra base donde se empieza a distribuir nuestras cargas. Paso 1. Determinación de la sobrecarga efectiva. Entonces comenzamos con determinar el Q asterisco efectivo a partir de los datos que tenemos, donde el Q asterisco efectivo es igual a 16.2 más 19.3 menos 9.81 por 3. Esa es la fórmula de efectivo, ¿no? Esfuerzo total menos la presión de poros. Donde consideramos nosotros la condición final. Por eso es que tomamos en cuenta el primer estrato seco y el segundo estrato húmedo. Como resultado tenemos que el Q asterisco efectivo es igual a 59.57 kN por metro cuadrado. Continuamos. Después corregimos a nivel freático las condiciones drenadas, ¿no? Hay tres casos que debemos verificar, ¿no?, donde sabemos que a partir de nuestros datos el valor de D, es la distancia desde la superficie hasta el nivel freático en condición final, es igual a 2 metros, ¿no? Entonces reemplazamos eso, D es igual a 2, DF es 5 metros, la base sabemos que es 3 metros. Por lo tanto, hacemos la verificación en cada una de las condiciones y vemos que en la primera condición cumple y en las otras dos no. Por lo tanto, reemplazamos la fórmula de la primera condición, donde el gamma efectivo es igual a 10.19 kN por metro cuadrado.
o también podría ser kilopascales, que es lo mismo. Después, reemplazando las fórmulas de capacidad, ¿no? NQ, NC y N gamma, de la primera fórmula de esta, pues lo que vamos a hacer es reemplazar el ángulo de fricción. Por lo tanto, el NC me saldría 1769, el NQ 744 y el N gamma 364. Estos valores son adimensionales. Continuamos. Estos 4 factores de forma. Bueno, en los factores de forma lo que define es la base y la longitud de mi fundación. Como mi base es 3 y mi longitud es 5, por lo tanto es una fundación rectangular y debo reemplazar yo en las últimas fórmulas de la columna de la derecha. Entonces el SC y el SQ vemos que son las mismas fórmulas y el S gamma es diferente. Por lo tanto, SC es igual a SQ, esto es igual a 1 más 0.2 de B sobre L. Por lo tanto, reemplazando los valores de B y L, saldría 1.12. El S gamma es 1 menos 0.4 de B sobre L, donde reemplazamos base 3 y longitud 5 y tendremos que el S gamma es 0.76. Paso 6. Reemplazando la fórmula general de Terzaghi, tenemos que con todas las fórmulas, con todos los datos que hemos ido recabando anteriormente, pues obtenemos que el Q último efectivo es igual a 835.861 kilonewtons sobre metro cuadrado, es decir, que eso es la resistencia última antes de que falle el suelo de mi terreno. Pero este no es el valor que yo necesito para poder diseñar mis fundaciones. Debemos recordar que en el enunciado nos daban un factor de seguridad de 1.8. Por lo tanto, el último paso sería la determinación de la carga segura neta utilizando un factor de seguridad. Por lo tanto, vamos a seguir este flujograma de fórmulas donde nosotros utilizamos el Q último como resultado para una condición no drenada y el Q último efectivo para una condición drenada. Entonces, si nosotros trabajamos en una condición drenada, obtenemos ese valor y lo reemplazamos aquí abajo. Pero debemos restar la presión de poros o el U sub F, la presión de poros final, para recién obtener el Q efectivo último. Cosa que no pasa en los suelos drenados o suelos granulares, porque el valor que directamente yo obtengo es el Q efectivo último. Ese Q efectivo último ya no necesito yo restar con nada, directamente yo tengo que reemplazarlo allá abajo y restar recién con la carga efectiva inicial, ¿no? Es como si nos saltaríamos un paso. Por lo tanto, con los datos que tenemos calculamos el Q efectivo inicial, no es más que otra cosa que el esfuerzo efectivo inicial hasta el nivel de fundación. Por lo tanto, tendríamos que es 17 por 2 más 19 por 3 menos 9.81 por 5 y el Q efectivo inicial es igual a 41.95 kilopascales. Por lo tanto, el Q efectivo neto es igual a la resta, ¿no?, de estos dos valores, que sería 793.9. Y finalmente reemplazamos por el factor de seguridad, ¿no?, que sería el Q efectivo, que sería la carga segura neta, que es 793.911 sobre 1.8, que es el factor de seguridad, y esto me daría un valor de 441.062 kilonewtons por metro cuadrado, o kilopascales. Concluye el ejercicio. Estructuración de conocimientos nuevos. A partir entonces de los conocimientos nuevos que han adquirido, es decir, la explicación de los métodos con ejemplos prácticos para calcular la capacidad de apoyo, el estudiante va a formular y generar un formulario hecho a mano que no solo le va a servir para resolver ejercicios o para su vida profesional, sino también que le va a servir para su examen, ¿no?, para poder resolver los cálculos también cuando esté trabajando, cuando esté desempeñándose como profesional. Este formulario pues será escaneado y subido a la plataforma Classroom, donde en la plataforma Classroom nosotros tenemos lo que es nuestra clase, ¿no?, nuestra clase de Fundaciones 1, donde podemos tener nosotros la bibliografía, tenemos también ahí videos interactivos, videos explicativos, prácticas, tareas, contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Este formulario pues será evaluado con una lista de cotejo. Aplicabilidad. Una vez se ha generado este formulario, lo que vamos a hacer aquí es
combinar y mezclar actividades, ¿no? Que se puedan reutilizar las actividades. Entonces, una vez que se ha generado este formulario, lo que vamos a hacer es que voy a proponer ejercicios para que el estudiante pueda resolver, ¿no? Con este formulario, con esta guía que ya tiene por pasos, como se ha explicado en las clases, pues el estudiante podrá resolver los ejercicios, podrá presentar al final de la clase para que pueda comparar los resultados con los de sus compañeros y ver algunas falencias que haya tenido. Productos. Otra actividad que se tiene son las exposiciones, ¿no? Donde se van a generar grupos de 5 personas, donde cada grupo tendrá 15 minutos para poder exponer y explicar algunas metodologías de cálculo sobre los nuevos procedimientos de cálculo de la capacidad de carga en suelos, ¿no? Eso puede ser por una clase sincrónica o una clase presencial, y esta actividad será evaluada a partir de una lista de cotejo grupal. Bueno, también vamos a realizar lo que es una prueba objetiva, ¿no? Ya que esto es una parte de diseño de cálculos. Entonces, donde ese formulario que se ha generado hace 2 actividades se va a poder reutilizar y utilizar en esta actividad, ¿no? Que es la prueba objetiva, donde en la prueba objetiva podemos contemplar, podemos ver que se van a poder utilizar verdadero o falso, completar, ejercicios de aplicación, selección múltiple, etcétera, etcétera. La última parte, en la última parte de nuestra clase, la finalización, ¿no? Vemos lo que es la síntesis, donde el docente, a modo de resumen, podrá explicar cómo son las diferencias, todo lo que se ha llevado, los diferentes métodos, cuáles son las diferencias entre estos métodos, un pequeño resumen de todo lo que se ha llevado. A partir de esto, el estudiante generará lo que es un cuadro comparativo de todos estos métodos que hemos llevado, y este cuadro comparativo hecho a mano también le va a servir para poder concretizar mejor su conocimiento, ¿no? Su conocimiento nuevo. Y esto será evaluado a partir de una herramienta de evaluación que será una rúbrica. Finalmente, la metacognición, donde el docente entregará una ficha metacognitiva y el estudiante deberá llenar esta ficha metacognitiva, donde podrá reflexionar sobre los procesos de enseñanza y sobre los procesos de aprendizaje, ¿no? Recordando cómo ha aprendido, qué ha aprendido, cuánto ha aprendido, para qué le sirve lo que ha aprendido y qué ha sentido durante ese proceso de aprendizaje. Bueno, espero que esta clase sea muy didáctica. A mí me gusta siempre presentar algo nuevo, algo práctico, algo dinámico, y creo que eso es muy importante, ¿no? Para que el estudiante no esté aburrido en las clases y siempre tenga un interés por aprender. Muchas gracias.